¿Qué tal, amigos? Hoy 17 de julio les habla Javier Andrés Alzate con todo el informe de la jornada bursátil de hoy desde Bursátil. Empecemos. El COCAP mueve un volumen relativamente aceptable, 86.815 mil millones de pesos, cerrando 1.487,54 centavos, 1.487,54 unidades, una variación marginal negativa del 0.02%. Por la otra parte, el petróleo retrocede el 1.27%, cerrando en $46,02. Y por el lado de las acciones colombianas, tenemos que las acciones de mayor volumen, tenemos a Bancolombia Preferencial de primera, cerrando 34.000 pesos por acción, una caída del 0.87%. El ADR en Estados Unidos cierra en $44 con 58 centavos, una caída del 1.28%, seguida Bancolombia Ordinaria que cierra en 32.300 pesos por acción, esa es la segunda acción de mayor volumen el día de hoy, una caída del 0.25%, y la tercera acción de mejor volumen el día de hoy es Ecopetrol, que cierra en 1.390 pesos por acción, una caída del 0.71%. El ADR en Estados Unidos cierra en $9 con 12 centavos, una caída del 1.62%. Por el lado de las acciones de mayor pérdida, ETB sigue perdiendo terreno. Hoy es la que más cae, 2.11%, cerrando en 558 pesos por acción. Yo creo que aquí no hay mucho que ampliar, yo ya lo he mencionado en varias ocasiones. Aquí creo que volvieron a lo mismo, vendieron humo para muchos, atrapando a muchos incautos e ingenuos, creyendo que esta vez iba a ser diferente con la venta de la ETB, y volvemos a la misma película de siempre. Ya les he mencionado que ya llevamos más de 10 años en esta misma novela, y creo que hasta que no acaben con el sindicato de esa empresa, primero se acabará la empresa antes que el sindicato, y por ende primero se acabará la empresa antes de que la puedan vender. La segunda acción de mayor volumen el día de hoy, Valorem, que cierran 420, la segunda acción con mayor pérdida el día de hoy, Valorem, 420 pesos por acción, cierra el día de hoy, la caída del 1.18%, y la tercera acción de mayor pérdida es Preferencial Bancolombia. Por ahora las acciones de mayor ganancia tenemos a Fabricato, repunta en 14 pesos con 40 centavos, una variación positiva del 2.13%, seguida de Cartón, que cierran en 5.500 pesos por acción, una subida del 2.04%, y Cementos Argos, es la tercera acción de mayor volumen, de mayor ganancia el día de hoy, cerrando en 11.960 pesos por acción, muy cerca de los 12.000, una variación positiva del 0.84%. Por el lado del dólar, el dólar tuvo un día también relativamente flojo. Los agentes de mercado parecían que estaban en modo vacaciones, parece esto ya de diciembre, y sí, el volumen de hoy fueron 790 millones de dólares en 1.425 operaciones. La TRM vigente para el día de hoy 3.019,56 centavos. El FIX que se formó el día de hoy 3.030,76 centavos. Es decir que mañana vamos a tener una TRM aproximadamente en esta zona, lo cual indica que el tipo de cambio va a subir. Los datos estadísticos intradías, 3.035 pesos por el tipo de cambio de apertura. La tasa de apertura 3.021,60 la tasa mínima, 3.036 pesos la máxima, 3.030,90 el cierre. Por lado los TES, igual, seguimos también al dólar, una jornada más bien como lateral. Abrieron los 24 salen al 6.289, muy cerca a lo que cerró el viernes pasado. La tasa máxima 6.325, muy cerca al gap que está vivo todavía. La tasa mínima 6.277 y la tasa de cierre 6.31% en 447 operaciones. Pues las noticias que tenemos, Bloomberg nos reporta lo siguiente: el tipo de cambio desciende modestamente versus el dólar luego de que el petróleo se dio terreno a medida que los inversionistas buscan evidencia adicional sobre la efectividad de los recortes de la OPEP. Entre tanto, índices de las divisas emergentes mantuvieron su rally y mejor nivel desde noviembre de 2014 ante optimismo sobre el gradualismo monetario de la Fed, ratificado por ralentización de la inflación e inesperada descenso de las ventas minoristas en Estados Unidos. En junio, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo en una entrevista con Javeriana Estéreo que las tasas de interés pueden registrar una reducción adicional, pero va a ser ya una disminución más en el margen o más al margen, o serán marginales, y habrá que ver cómo está la inflación, cómo están los datos los próximos meses. Pues en síntesis no dijo tampoco mucho.
Por su parte, el codirector del Banco de la República, Meisel, estimó en entrevista a Bloomberg News que la política monetaria ha hecho el grueso de su potencial. La tasa de interés todavía no está en el nivel neutral, sigue siendo contraccionista, pero no por mucho tiempo. La parte internacional, tenemos que los estadounidenses se sienten optimistas sobre su trabajo, la fortaleza de la economía de su país y sus propias fortunas. Sin embargo, el optimismo económico no se debe al presidente Donald Trump, sino que existe a pesar de él. Las últimas encuestas nacionales de Bloomberg muestran que el 58% de los consultados creen estar cerca de realizar sus propias aspiraciones profesionales y financieras, la mayor tasa desde que se hace esta pregunta en febrero de 2013. Solo el 40% de los estadounidenses encuestados aprueba el trabajo que está haciendo Trump en la Casa Blanca, mientras que el 55% lo ve desfavorablemente. 12 puntos más desde diciembre. Para estar pendiente en Colombia, la confianza del consumidor la tenemos el próximo en Colombia mañana. Confianza del consumidor, junio, estimado menos 14.3, anterior 16.9. En Colombia esta semana. Por otra parte, esta semana en Colombia tenemos julio 19, la balanza comercial, julio 21, el ISE, actividad económica. En la parte internacional no se aplican datos macro relevantes hasta el próximo julio 19 y la agenda directiva de los miembros de la FED no hay previstos eventos públicos esta semana. Tenemos esta semana julio 20, decisión de tasas de interés, Banco Central Europeo, Japón y Sudáfrica. Algunos datos importantes. La inversión extranjera neta cayó el 21.5% en junio, muy en contravía de lo que sigue vendiendo Mauricio Cárdenas Santamaría, que sigue mencionando que Colombia, pues nada, al contrario, sigue recibiendo capital extranjero pues a manos llenas. Yo quiero aclararle a la estimada y a la audiencia, quiero aclararles que una cosa muy diferente, la inversión extranjera directa, y otra cosa es muy diferente, el capital de portafolio, lo que se llama capital de golondrina. Pues sí, efectivamente hemos recibido muchos dólares por efecto de inversión extranjera, pero la gran diferencia es que en Colombia ha sido una fuente alta en los últimos meses de atención en los mercados internacionales para el capital de portafolio, no para la inversión extranjera directa. Colombia analiza, Bancolombia es la acción preferida por los inversionistas extranjeros según América Economía. Y en Colombia el consumo de electricidad sube el 2.2% año a año con corte en junio. El comentario del día de hoy lo tenemos por el lado de Credit Corp Capital, donde estima que Colombia será capaz de mantener su calificación crediticia. Analistas de la comisionista comentan sobre la advertencia lanzada el pasado semana por Fitch, al decir que la perspectiva de la calificación soberana podría estar bajo presión en medio de los riesgos sobre la actividad económica y la necesidad de ajustes fiscales adicionales. Dado el ajuste ordenado en curso de la economía colombiana, el choque externo, nosotros seguimos esperando que las agencias calificadoras le dan el beneficio de la duda al gobierno de los próximos meses, trimestres. Comenta analista en reporte a clientes, el gobierno ha creado una comisión de expertos que hará una serie de propuestas para mejorar el gasto público antes de finalizar el año, y no obstante reconocemos que el escenario permanece desafiante en medio del actual ajuste de la economía en momentos en que el país se enfrenta a su mayor choque externo desde 1928. Bueno, ojalá Dios quiera, se le dé el tan anhelado espectro a Velandia, hombre, que ha sido un defensor a capa y espada de las propuestas de este gobierno. Y pues bueno, ojalá Dios quiera, pues le dé frutos, hombre, a Velandia. Por otra parte, nos llega un reporte donde por primera vez en el año se presentan salidas de extranjeros de Colombia según Bank of America. Tenemos los siguientes datos. Colombia y México presentaron salida de flujos de inversión durante la última semana de junio por 0.5 billones de dólares y menos 0.3 billones de dólares respectivamente. La última semana de junio, Colombia presentó su primera semana de ventas netas por parte de los extranjeros en todo el 2017. Bueno, tomando profit, ¿no? Ya es hora de que los monos tomen profit, y pues nada, pues simplemente nos muestran cómo nos traidean. Por otra parte, también nos llegan los datos de BlackRock, donde inicia el mes de julio creando 2.540.000 unidades del ETF y Colcap, la cual se encuentra en 80.1% por encima de la creación total del anterior mes de junio.
Es importante resaltar que en junio se crearon 1.410.000 unidades. Adicionalmente adicionalmente ya la creación de julio del 2017 supera en un 61.7% la creación de julio del 2016. Bueno, muy bien, hablemos entonces de lo que viene pasando con el tema de la OPEP y no OPEP y el cumplimiento de la producción de petróleo, que es lo que está debilitando el precio del petróleo en estos momentos. Según datos de la agencia Bloomberg, tenemos los siguientes datos. Así se ha comportado el cumplimiento del acuerdo de la reducción de la producción para los países de la OPEP y no OPEP. La decisión de la OPEP de atenerse a los recortes de suministro prometidos tropezó en junio, el sexto mes en su propósito a largo plazo de erosionar un exceso mundial de petróleo e impulsar los precios. El cumplimiento total dentro de la OPEP cayó por debajo del 100%, de nuevo a los niveles observados en febrero, arrastrando por el aumento de la producción en Angola, Irak y Arabia Saudita. Mientras tanto, un esfuerzo paralelo por parte de los países no pertenecientes a la OPEP, incluida Rusia, mejoró. Las 21 naciones que participan en cortes de suministro están intentando colectivamente reducir la producción en casi 1.8 millones de barriles diarios, en la mayoría de los casos usando los niveles de octubre como punto de partida. Irán, por su parte, recibió un objetivo que permitió un modesto aumento, mientras que otros dos países de la OPEP, Libia y Nigeria, están exentos y han aumentado consecuentemente la producción este año. Aquí entonces está la respuesta por la cual el petróleo cae. Los dos mayores productores, Arabia Saudita y Rusia, sin los cuales la empresa se desmoronaría rápidamente, obtuvieron el 122% y el 94% de sus prometidas reducciones en junio, según los datos de la OPEP y de la Agencia Internacional de Energía, la IEA. En los que va el año, Arabia Saudita ha mantenido la producción de manera constante por debajo de su objetivo individual, mientras que Rusia ha mantenido su palabra de que por su propio cumplimiento mejoraría constantemente. El siguiente productor más grande, Irak, está demostrando ser menos confiable. Su tasa de cumplimiento se redujo a un 28% el mes pasado frente a la marcada en abril del 86%. Aquí están pues los datos, señores, de por qué el petróleo está desinflándose. Ese acuerdo sigue siendo más bien humo. Por otra parte, tenemos que Moody's ratifica la calificación de los bonos de vivienda y tenemos a largo plazo Baa3 y eso es para la deuda, y en el largo plazo depósitos también igual Baa3. Miremos a ver lo siguiente que anota. Moody's confirma la calificación internacional de banco de vivienda a largo plazo Baa3 y de corto plazo de P3, y mantiene las perspectivas estables y la calificación de Baa3 para deuda senior con vencimiento del 2018 y de Ba2 para deuda subordinada con vencimiento del 2022. Bueno, y por último queremos resaltar un dato que salió en el diario El Tiempo, pero igual hay que resaltarlo. Las licencias de construcción disminuyeron fuertemente en mayo, mostrando desaceleración en el sector. Las licencias de construcción presentaron una disminución del 21.7% en el mes de mayo. Las licencias de construcción en general presentaron una disminución en el mes de mayo pasado, impulsadas por el descenso de 24.5% de las licencias aprobadas para la edificación de viviendas y las de destinos no habitacionales, que retrocedieron 11.9%. Pues esto aquí nos da un preámbulo de lo que puede pasar con relación a la recuperación, a la tan anhelada recuperación que esperamos muchos, pero al parecer, así como el discurso del señor Santos, se está diluyendo en un discurso. Mucho Pipe 2, mucho Colombia se reactiva y se anima, pero de aquello nada. Es más, aquí cabría resaltar en estos últimos minutos en qué quedaron las 4 locomotoras del gobierno actual durante los últimos 7 años. Bueno, una pregunta económica muy interesante para que quien la sepa responder, pues me avise y me escriba a mi correo javier.alzate@edubursatil.com. La estaré esperando con ansias. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Nos escuchamos mañana. Que estén muy bien. Chao.